Juan Manuel, como responsable o como coordinador de la Acción Social de Investigación e Innovación de San Juan de Dios en Valencia, por favor cuéntanos cómo atendéis a las personas que acuden a vuestra entidad y en concreto qué labor hacéis contra la porofobia y si nos puedes proporcionar algunos ejemplos concretos de vuestro trabajo en este tema. Desde San Juan de Dios Valencia, muchos de vosotros los conoceréis o conoceréis la Orden de San Juan de Dios. Somos actualmente uno de los principales proveedores de respuesta al sinhogarismo en la Comunidad Valenciana. En concreto, en la ciudad de Valencia, la entidad tiene un programa de urgencia social que lo que hace es trabajar con el Ayuntamiento de Valencia y los servicios de urgencia para evitar que si una persona se queda en una situación de sinhogarismo, de manera temprana, en las próximas horas, en el momento que se detecta, en 3-4 horas se le pueda dar un alojamiento de urgencia y no tenga que pasar, si lo desea, ningún momento en situación de calle. Aparte de eso, cuenta con 91 plazas individuales de atención al sinhogarismo. La idea es, mediante un modelo de atención integral, que la gente se queda en torno a, según el programa, 6 o 8 meses con nosotros y se le da una serie de asistencia, de atención integral, donde hay un servicio de salud, donde hay un servicio especializado de formación y empleo, donde hay un servicio de participación y vinculación comunitaria y finalmente de atención a derechos. El servicio especializado de atención a derechos, me paro un segundo y tengo que darle a esto. Perfecto. ¿Me habéis escuchado hasta ahora? No hace falta que repita, creo. El Servicio Especializado de Derechos, me paro un segundo porque es justo, nos toca bastante en el tema que estamos tratando hoy. Lo componen 2 profesionales, una es una trabajadora social y la otra una abogada, y el objetivo de este servicio es apoyar a la persona en todo proceso de vinculación a derechos, ya sean ayudas, trámites o desde el parte de la abogada por si hay algún tema legal que la persona durante su estancia, que ya os digo, la media son 8 meses, pero pueden ser 1 año y pico, o en algunos casos varios años, o una temporalidad más corta, se le acompaña en todo ese proceso. Muy bien, Juan Manuel, ¿podrías compartir con nosotros un caso específico que os haya impactado o que consideréis que sea relevante compartir hoy con nosotros? Por supuesto. Por poneros en contexto, nos quedamos las entidades de respuesta al sinhogarismo en la Comunidad Valenciana, nos quedamos bastante impactadas en el primer trimestre del año porque se detuvieron a 11 jóvenes, que posteriormente fueron 13 de nacionalidad española, que durante meses habían estado haciendo, hostigando, humillando y agrediendo a personas sin hogar y publicándolas en redes. Una de las víctimas había relatado que le obligaron a beber orina y que posteriormente incendiaron el vehículo en el que estaba residiendo. Esto pasó a final de abril, podéis buscar luego si queréis en internet, salen las noticias de las detenciones, etc. Y en ese contexto, 2 semanas más tarde, se nos dio el caso de una persona que estaba residiendo, era un varón de 64 años, estaba residiendo muy cerquita de la Ciudad de la Justicia o del Palacio de las Ciencias y las Artes, si alguno habéis visitado Valencia, estaba allí residiendo o durmiendo justo en el río, en el parque. Era una persona que había estado con vivienda hasta hace mes y medio antes, simplemente la persona propietaria de la vivienda falleció, los hijos que poseían la vivienda vendieron la vivienda y esta persona con los ahorros y dinero que tenía no se pudo permitir una vivienda y acabó en la calle. Y ese día estaba durmiendo en el río y a las 5:30 de la mañana tenía sus pertenencias en un carrito y él estaba al lado con un saco de dormir y le incendiaron el carrito, el fuego se transmitió al saco de dormir y él acabó quemándose las piernas. Esta persona acabó atendida en uno de los programas de urgencia para personas sin hogar, como os comentaba, que tenemos en la ciudad de Valencia, y se le ofreció dentro del paquete de asistencia completo, se le asoció vincularse al servicio de derechos y poder realizar una denuncia que finalmente desechó. Pero este era un poquito el caso que pensábamos que podía ser paradigmático dentro de ese contexto que nos pasó, porque además dentro de las entidades y las plataformas de reivindicación lanzamos un comunicado porque teníamos la sensación de que era algo que se estaba transmitiendo
en un contexto como el valenciano, que nos preocupaba mucho. Muchísimas gracias, Juan. Juan Mira, de Gómez Acebo. Teniendo en cuenta lo que has puesto, Juan Manuel, como abogado, ¿qué aspectos o indicadores considerarías para detectar un delito de odio por motivo de aporofobia en esto que nos ha explicado Juan Manuel? Buenos días a todos y bueno, antes de responder a tu pregunta, Francisco, también quería sumarme a los agradecimientos de que estén ustedes todos hoy aquí para dar difusión y para dar a conocer la guía que en tanto hemos trabajado Marta y yo desde la Fundación y con la Clínica Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. Y es que esta guía precisamente va al hilo de la pregunta que me hacía Francisco, al hilo de el caso que nos planteaba Juan Manuel, trata precisamente de cómo poder diferenciar, cómo identificar cuando nos encontramos ante un caso de aporofobia que exige, que merece la protección que desde el sistema judicial, el sistema legal y en el orden jurisdiccional penal se le pueden brindar a estas personas. Esa es la razón por la que en la guía que elaboramos se sistematizaron, se recogieron una serie de indicadores para precisamente detectar estos casos de aporofobia y determinar si precisamente el motivo que guió al agresor a la hora de realizar ese delito fue un motivo de discriminación por razones de aporofobia. Y este caso que nos plantea Juan Manuel, pues diría que es muy ilustrativo de la concurrencia de muchos indicadores, de muchas variables, muchos factores que determinan la posibilidad o la alta probabilidad, quizás mejor dicho en este caso, de que nos encontremos ante un caso de aporofobia y en el que los agresores precisamente estén guiados por ese motivo discriminatorio, esa circunstancia que concurre en la víctima de baja, de vulnerabilidad económica. Nos relataba que en este asunto, en este caso, hubo bastante frecuencia en los casos, hubo varios episodios en los que se realizaban estas agresiones, estas conductas vejatorias. El número de agresores también es relevante porque no se producen simplemente una agresión por parte de una persona, sino que hay cierta reunión entre varios agresores para llevar a cabo este delito, estos hechos vejatorios contra estas personas que se encuentran en situación de calle. También, por lo que nos contaba, hay cierta selección de la víctima. No se escoge a una víctima cualquiera, no es una pelea en la calle, sino que precisamente se va en busca de aquellas personas que están en las situaciones económicas más pobres, más peores en la sociedad. Además, se da un caso que es de ensañamiento. No solamente se agrede a esa persona, sino que se queman sus pertenencias, se queman los colchones en los que duerme, la tienda de campaña en la que duermen. Las pocas pertenencias que tienen estas personas son objeto también de ataque y de agresión por parte de estas personas. Además, como Carlos nos decía, Carlos Saiz, muchas veces la agresión no se queda ahí, sino que hay hechos posteriores, y es la publicación de vídeos en los que se jactan, en los que hacen burla de estos ataques, lo cual también es muy indicativo de que estas personas lo que están buscando es, de alguna forma, sacar pecho, reírse, ¿no?, de estos ataques que cometen, y precisamente eso es lo que les guía, esa discriminación, esa aporofobia que sienten sobre el más necesitado. Estos hechos, además, voy a cerrar ya, es relevante tener en cuenta que la importancia de que las entidades sociales se personen, den apoyo y que intenten que estos hechos, a ser posible, no siempre puede ser, se enjuicien, se investiguen y se enjuicien en el mismo procedimiento judicial, porque es la única forma de que tengan una visión global, una visión de conjunto sobre los hechos. Ya decíamos que no había solo un atacante, sino que fueron varios episodios con multitudes o con varias personas que cometieron estos delitos. Si se lleva el caso en un mismo procedimiento judicial, el juez puede tener una visión, podemos darle al juez una visión de todos los indicadores concurrentes y, por tanto, afianzar mejor, sostener de una mejor manera que efectivamente nos encontramos ante un caso de aporofobia. Gracias, Juan. A mí se me había olvidado antes daros la palabra a ti y a Marta para que explicarais un poco
el por qué os habéis involucrado tanto en este proyecto y qué ha supuesto para vosotros. Tú en tu introducción, yo creo que ya lo has desarrollado. Ahora, Marta, creo, si quieres comentar algo al respecto del por qué, qué es lo que ha aportado a ti como abogado y como persona, pues haberte comprometido en este proyecto, y luego ya daremos paso a la segunda intervención de Marina. Sí, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si se me oye, pero cuando le doy así, mejor. ¿Está en rojo? Ahora sí, perfecto. Gracias. Para esto sirven los compañeros. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y dedicarnos vuestro tiempo. Yo, en respuesta a la pregunta que nos planteaba Paco, lo primero que debo deciros, poniendo las cartas sobre la mesa, es que antes de hacer este proyecto de la guía Enfrentando la Aporofobia con la Fundación Fernando Pombo, os confieso que no tenía la más mínima noción del concepto de aporofobia. No tenía ni idea de lo que significaba ni de que existía. Fue haciendo la guía cuando me enteré de que en el 2017 se incluyó la propia palabra de aporofobia en el diccionario de la Real Academia Española y que en el 2021, y esto creo que puede ser interesante, solo 4 años después, entró en el Código Penal. Es decir, que una realidad que existía pero a la que nadie le había puesto nombre hasta el 2017 pasó a ser una realidad no solamente del día a día, sino una realidad jurídico-penal. Y ahí es donde ya empezamos a meternos en el barro, ¿no? Si no comprendemos muy bien de lo que estamos hablando, legislar sobre ello pues a veces puede convertirse en farragoso. Y la segunda cuestión, en cuanto al proyecto, tenía mucho que ver con lo que decía Juan también. Creo que una de las cuestiones más positivas del proyecto, por si a alguien también esto le puede quizás ayudar a la hora de plantearse uno, fue la cuestión que significó abordar el mismo tema, la aporofobia, desde distintos puntos de vista, como pueden ser los abogados en ejercicio, pero también los profesores, ¿no? Desde la academia, desde la doctrina, la idea de abordar la legislación penal, un tipo delictivo, un agravante, desde alguien que se dedica en su día a día a valorar estas cuestiones, ¿no? Y luego juntarlo con la perspectiva de la práctica diaria de los abogados, ¿no? Entonces fue muy interesante. Hay por aquí, no quiero que se sonroje, pero un alumno de la Autónoma que estuvo en nuestro grupo preparando la guía, Víctor está por ahí detrás, que fue uno de los alumnos de la Autónoma que preparó la guía con nosotros. Y yo creo que esta es una cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿no? A la hora de abordar una realidad que ya existía, como era la aporofobia, pero que era nueva en el ámbito penal, poder juntar a diferentes grupos que abordan la cuestión todos juntos, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? Esto fue muy interesante también en cuanto a la guía. Gracias, Marta. Retomamos contigo, Juan Manuel. Nos has contado el caso ese que antes nos has dicho, pero ¿recuerdas algún otro caso en donde los indicadores no fueran tan claros, tan perceptibles en vuestra experiencia en San Juan de Dios? Sí, sí, y nos resulta interesante y paradigmático comentarlo, porque es verdad que de las miles de personas que atendemos cada año, hay situaciones que no son tan claras, pero que dificultan extremadamente la situación. Nosotros, además, por algo que habéis comentado antes, y antes de empezar por el caso, 15 segundos solo, nos gusta mucho recalcar que las personas a las que atendemos no son personas sin hogar, son personas en situación de sin hogar, porque en realidad uno de los programas, y no somos nosotros, cualquiera de las entidades sociales que están aquí, nuestros programas de viviendas tienen un éxito de 9 de cada 10 personas que pasan por el programa acaban accediendo a una vivienda y acaban teniendo una vida normalizada. Con lo cual, son personas que pasan por una situación de vulnerabilidad un tiempo y que, obviamente, en esa situación de vulnerabilidad acumulan una serie de dificultades. El segundo caso es el caso de, que sí que nos ha permitido citar el nombre, el caso de Ahmed, una persona que procede del Magreb y que estaba en uno de nuestros programas residenciales, en una vivienda, trabajando además dentro del programa de formación y empleo. Estaba realizando una formación, llevaba ya unos meses con nosotros. La verdad es que era un caso modélico de intervención y estaba ya prácticamente terminando el curso formativo para acceder a la búsqueda activa de empleo. El caso es que a lo largo de su proceso acudió un día al banco, él no tenía notificación, pero su situación administrativa había cambiado. Entonces, desde la oficina bancaria, que no tiene importancia cuál, no le dejaban acceder
a sus ahorros, a sus ingresos. Él se puso en contacto como uno de los servicios que os comentaba antes, es el servicio de atención a derechos, fue a hablar con la abogada le estuvo asesorando y le dijeron, bueno, no pasa nada, vamos y hablamos con la oficina. Fueron tanto Ahmed como la abogada a hablar y la verdad es que los trataron bastante mal, poco menos que los tiraron de la oficina y les dijeron que no tenía derecho a acceder a sus ahorros. La verdad es que estamos bastante contentos con el servicio que da nuestra compañera que es abogada, porque aparte de ser una excelente profesional, como gran parte de los que estáis, o todos, la totalidad de los que estáis aquí presentes, además es muy cabezota. Entonces acabó levantando este tema al Banco de España. Y unos meses fue una pena porque tardó varios meses, pero finalmente el Banco de España le acabó dando la razón y esta persona pudo acceder, porque no tenía de su situación administrativa que hubiera cambiado, no tenía ningún motivo para el cual no pudiera acceder a sus ahorros y poder acceder finalmente a sus ahorros. Y digo ya, porque creo que con esto termino, lo primero que tenía que haber comenzado, que es dar y felicitar a los organizadores de esta jornada y sobre todo por una guía que sinceramente es excepcional y a las entidades sociales nos hacéis un favor y un apoyo tecnificando la intervención que podemos realizar. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Juan, para acabar ahora el primer turno de intervenciones, ¿el hecho de que no haya indicadores claros significa necesariamente que no estamos ante un delito de odio? O sea, ¿qué indicadores o dónde está la frontera entre delito de odio o una mera falta o administrativa? Es un tema complicado. Nosotros cuando elaboramos la guía recogimos una serie de indicadores y damos el aviso de que la concurrencia de algunos de ellos o de muchos de ellos no siempre implicaba que estuviéramos ante un caso de aporofobia, dado que podían haber circunstancias que concurrieran, que nos hicieran pensar que, como este caso que nos plantea Juan Manuel, pudiera tratarse de un caso de aporofobia, pero realmente la intención que tenía la entidad bancaria a la hora de negar esa prestación de servicio tenía una base diferente. En este aspecto hay que tener en cuenta que los delitos que se cometen por motivos de aporofobia están diseminados por el Código Penal. No es que solo exista este famoso artículo 510, que es el llamado delito de odio, o la circunstancia agravante que aparece en el artículo 22.4 del Código Penal, sino que existen también otros delitos. Y uno de ellos, que vendría un poco al caso con la situación que nos comenta Juan Manuel, es precisamente cuando una persona, en realización de una actividad profesional o de una actividad empresarial, deniega la prestación de un servicio a una persona que tiene derecho a que se le preste, precisamente a que se le brinde ese servicio. Es el artículo 512 del Código Penal. Este caso realmente ocurre de alguna forma este hecho delictivo. Sin embargo, parece que aquí lo más claro, lo más probable es que esa entidad financiera no estuviera guiada por ningún motivo de aporofobia, sino realmente por una incorrecta entendimiento, una incorrecta interpretación de la normativa que le es aplicable. Hay que tener eso en cuenta, porque muchas veces se dan circunstancias de aporofobia, pero esa circunstancia de aporofobia no viene dada por una voluntad, por un deseo de la persona de que se trate de negarle un servicio o de situarle en discriminación o en desigualdad a esta persona que tiene bajos recursos económicos, que está en situación de vulnerabilidad económica, sino que muchas veces esa situación se produce porque la normativa en sí muchas veces genera de por sí estas situaciones de desigualdad. A mí me consta que también desde las entidades que están hoy aquí representadas se hace también trabajo por denunciar esas normativas que no siempre son las más justas, y hay que continuar en ese camino, pero hay que tener en cuenta que quizás el derecho penal, las herramientas, las acciones judiciales de carácter penal no siempre son en el camino en estos casos que son más grises. Muchísimas gracias, Juan.